Bien, muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la clase número 1 del curso de Derecho Internacional Público ciclo 2, perdón, 2020. Y en esta oportunidad, pues vamos a hablar de algunos antecedentes históricos que tuvieron mucha importancia para la conformación de lo que hoy por hoy conocemos como la normativa jurídica internacional. Esta sesión vamos a hablar de la edad antigua, la edad media y la edad moderna. En cada una de ellas vamos a ir estableciendo algunos sucesos importantes que contribuyeron al desarrollo del derecho internacional público. En un primer momento vamos a hablar, a ubicarnos en el tiempo, en la edad antigua, en la edad griega también, donde aparecen dos instituciones muy importantes que tienen incidencia en el derecho internacional público. Una de ellas es la figura de la proxenia y el otro es la figura de la anfictonía. La proxenia y la anfictonía son dos instituciones que aparecen en la antigua Grecia y de las cuales se van desprendiendo algunas figuras de lo que hoy por hoy se ubican dentro del derecho internacional público. Estamos hablando de entre 400 y 300 años antes de Cristo. En la proxenia, por ejemplo, era una institución pública que estaba dirigida por un proxene, y esta persona precisamente era la que representaba a la polis griega, al Estado como tal, frente a otras polis. Es decir, era un delegado del Estado. En aquel momento los conflictos políticos o sociales que se establecían eran básicamente por dos razones. Uno era por el comercio y el otro era por el repartimiento de las aguas. Esos eran básicamente los dos conflictos que se iban generando. En ese sentido, el proxene tenía las facultades de un representante del Estado, no de un presidente, pero sí como de un cónsul o un embajador, alguien que velaba, de hecho, por los intereses de ese Estado, de esa polis, ¿no? En tanto, pues podía negociar, tenía facultades para poder cabildear, para resolver conflictos entre los representantes de otras polis griegas. Hoy por hoy, pues en la normativa internacional que tenemos, la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados ya nos establece estas figuras, en el caso de los embajadores, de los cónsules o de los plenipotenciarios. Entonces, esta figura tiene su antecedente desde la edad griega, ¿no? Donde aparece este personaje, el proxene. El proxene, como estamos hablando de los griegos, también tenían algunas características para ser elegidos. No podía ser cualquier persona la que ostentara ese cargo público, ese cargo de representación, sino que eran personas, por ejemplo, con un alto conocimiento en una área o ciencia, altos niveles culturales, incluso altos niveles físicos. Y los griegos contemplan una figura que se denomina el arete, y esto se traduce en la virtud que tenía la persona para poder representar a otros estados. El arete se visualiza también como una virtud del alma, del espíritu, esa capacidad de representación que tenía y de defensa de los derechos del Estado ante otro Estado como tal. Por otro lado, tenemos la figura de la anfictonía, ¿sí? Y su representante era un anfictión. Ahora, la figura de la anfictonía se refería a una representatividad religiosa. El anfictión era un religioso que velaba por los intereses básicamente de la iglesia en ese momento. El anfictión no se inmiscuía en asuntos públicos. Estaba dedicado única y exclusivamente a mantener la fe, a conservar los ritos, a conservar las costumbres, las tradiciones, frente a otros anfictonías de otros estados o de otras polis. Entonces, en ese sentido, también había una representación delegada de parte de las autoridades a los anfictiones.
Nótese que de ahí pues la presencia de los líderes religiosos siempre ha estado dentro de la administración de los estados. Y hoy por hoy nos vamos a dar cuenta en el transcurso del desarrollo de las clases que los líderes religiosos también son instituciones de derecho internacional público. Ejemplo de ello, el Vaticano. El Vaticano es un sujeto de derecho internacional público y por tanto está sometido a la jurisdicción de su legislación y de su territorio como tal. Entonces, aquí es donde empezamos a ver ya la presencia de estas dos figuras que en la actualidad tienen ya una representación desde luego ya más ordenada, más codificada, respaldada por legislaciones. En ese sentido, estos son los dos personajes que aparecen, o las dos instituciones en la Edad Antigua. Una de las principales anfictonías se denominó Delfos Termopilas. Y esta anfictonía básicamente se dedicaba a empezar a conformar las reuniones entre anfitriones para direccionar o establecer las doctrinas que se iban a implementar en armonía en cada polis o en cada estado. De acá es donde surgen también los concilios ecuménicos que realiza pues la iglesia tradicional o la iglesia católica. Este es el antecedente que tiene en esta primera anfictonía. Luego, estas dos instituciones, pues como lo dije anteriormente, revisten hoy por hoy ya una representatividad jurídica dentro del quehacer del derecho. Luego entramos a la Edad Media, y en la Edad Media precisamente nos enfocamos acá en el periodo 1494 a 1600 después de Cristo. Y aquí surgen varios acontecimientos que dan paso a la contribución del derecho internacional público en estos. Uno de ellos, pues definitivamente es el descubrimiento de América. El descubrimiento de América como tal trae un cambio y un aporte principalmente a la codificación del derecho internacional público. Aunque no se hablaba de este término como tal en este momento de derecho internacional público, pero se dieron algunos acontecimientos que iban dando pauta a la conformación de este. Uno de ellos es la resolución de las conquistas. Fíjense, la resolución de las conquistas por territorios fueron vitales, fueron importantes, fueron sucesos históricos que aportaron en buena medida el derecho internacional público. Hay un conflicto precisamente de conquista que se resuelve por un papa español, y este tipo de resolución que da lo hace en base a una carta que él emite, que de hecho esa carta se la voy a incorporar para que ustedes le den una lectura y podamos analizarla. Pero dentro de esos primeros sucesos que aparecen a consecuencia del descubrimiento de América en la Edad Media, tenemos la conquista de los territorios entre España y Portugal. Si ustedes se dan cuenta, nuestros países fueron colonizados en su mayoría por España y Portugal. Y todos los países, por ejemplo, de Colombia, Panamá, Brasil, Argentina, pues hubo una disputa entre quienes habían conquistado y quienes ganaban derechos sobre eso, si eran los españoles o eran los portugueses, y sobre la base de eso la Iglesia Católica sí tenía ya una presencia muy importante y es la que se empieza a encargar de dirimir esos conflictos de conquista entre un estado y otro. Eso lógicamente lleva o contribuye en el derecho internacional público porque estamos hablando ya de resoluciones donde tenía que ver el comercio, tenía que ver los intereses sociales que los países habían ganado sobre otros territorios.
sobre otros territorios. Entonces la Iglesia Católica empieza a establecer una serie de lineamientos y esta carta se denomina Bula Inter Certera. Bula Inter Certera. Bula Inter Certera, que es la que da paso a un tratado que se denomina también el Tratado de Tordesillas, que fue un tratado no codificado y no elaborado con los lineamientos que la Convención de Viena habla ahora, ¿no? Cuando yo me refiero a la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, me estoy refiriendo al marco jurídico internacional que da los lineamientos a todos los estados para que puedan estructurar un tratado internacional o un convenio internacional. Entonces, ahora el Tratado de Tordesillas se llama así porque se da en la ciudad de Tordesillas y es impulsado por la Iglesia Católica, pero no es un tratado como tal con todas las formalidades que tenemos hoy por hoy. Entonces eso trajo otro de los eventos que el descubrimiento de América trajo y que contribuyó al derecho internacional público fue el aumento del comercio. Definitivamente el comercio generado por el descubrimiento de todas estas tierras conlleva pues a que empiecen a haber nuevas formas de transacción, en eso nuevos acuerdos, nuevas figuras para comercializar, para poder distribuir, para poder grabar las mercancías, etc. Entonces es a lo que hoy por hoy conocemos como el derecho también internacional público relacionado a los procesos integracionistas, ¿no? Los procesos integracionistas generalmente conllevan tratados de libre comercio. Ese es el fundamento. Aparte de la integración social y política que puede haber, pero a la base tienen una integración económica. Por ejemplo, en el caso de Centroamérica, tenemos todo un tratado de integración política, económica, y también hay, bueno, y social, pero hay tratados más fuertes como el CAFTA, que se involucra Estados Unidos, Panamá, República Dominicana también. Entonces, todos estos detalles tienen que ver con la codificación de lo que hoy por hoy tenemos como derecho internacional público. Luego se da también un evento muy importante, 1789, 1788, 1789, un poco más adelante, se da el evento social de la Revolución Francesa, que ya de todos es conocido, ¿no? La abolición de la monarquía frente a una sociedad ya con más principios y más derechos para el proletariado también. Pero la Revolución Francesa tiene aportes trascendentales también al derecho internacional público. Uno de los primeros aportes que da la Revolución Francesa es que se empieza a solidificar y a conocer el concepto de soberanía de un Estado. Este concepto es bastante criticado en el derecho internacional público por un sector de los estudiosos del derecho internacional público. No por todo, porque hoy estamos claros que el derecho internacional público no tiene ninguna interferencia con la soberanía de los estados. Tampoco tiene ningún menoscabo a la soberanía de los estados. Es decir, ese discurso que algunos mandatarios, que algunos funcionarios o pueden expresar en un momento determinado cuando la comunidad internacional o los organismos supranacionales exigen a un estado determinado que cumpla un tratado internacional y estos alegan que hay una violación a la soberanía del estado X, eso no es cierto. Hoy por hoy debemos entender y dejar establecido de que la soberanía es un atributo de un Estado como tal y en ningún momento está en juego ni está quebrantada o desprotegida a la luz del derecho internacional público. Por el contrario, el derecho internacional público llega y robustece a los Estados verdaderamente soberanos cuando estos han utilizado mecanismos viables, legítimos para someterse a la normativa internacional. Entonces, en esta etapa de la Revolución Francesa empieza a codificarse ese concepto de soberanía y el famoso autor John Bodin, a quien se le atribuye
el concepto de soberanía pues empieza a florecer. Y esto pues surge de acuerdo a la lucha que hay entre el proletariado y el rey sobre la desigualdad y los principios por los cuales se propugnaba en ese momento. Es importante mencionar que el evento de la Revolución Francesa nos brinda un marco jurídico muy importante que también está vinculado al derecho internacional público. Como conclusión de la Revolución Francesa, se establece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ese instrumento jurídico, como una conquista del proletariado frente a la burguesía francesa y de la Europa continental, tiene a su base, fíjense bien, tiene a su base la constitución de diferentes principios, no solo procesales, sino principios y garantías de protección a derechos humanos que hoy por hoy se encuentran establecidos en la mayoría, por no decir en todas las constituciones latinoamericanas. Las garantías procesales, las garantías de protección a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, ahora más codificados y más explicados, surgen precisamente de la motivación que tuvo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Es decir, nuestras constituciones están inspiradas en aquellos principios básicos del derecho natural también, precisamente en esta declaración. Y me refiero mucho a la a la Constitución, porque ya vamos a ver más adelante, cuando estemos estudiando los aspectos generales del derecho internacional público, vamos a ver la importancia que tiene la Constitución con el derecho internacional público. Es decir, hoy por hoy no podemos hablar de un derecho internacional público si no hablamos de un vínculo muy íntimo con las constituciones de los estados. De hecho, la normativa internacional no pudiera subsistir o existir si las constituciones no tienen una puerta flexible, una puerta abierta, disposiciones que vayan dando viabilidad a la codificación del derecho internacional público en sus respectivos estados. Entonces, precisamente este instrumento jurídico que detalla los logros alcanzados por la clase trabajadora en Francia son los que inspiran a nuestros legisladores de aquella época a ir creando estas constituciones. Sobre la base de eso hay un libro muy importante, libro que se denomina El Tercer Estado. El Tercer Estado, del autor Emmanuel Sieyès. Emmanuel Sieyès era un ideólogo político, eclesiástico además, muy influyente en la clase dominante también y en el proletariado de la Revolución Francesa. Y él en esta obra, El Tercer Estado, establece que el tercer estado precisamente se le denomina a la nación constituida. Y dentro de la nación podemos encontrar el poder constituyente y el poder constituido. Y cuando se habla del poder constituyente se está hablando precisamente de la voluntad que tienen los ciudadanos, de la voluntad de crear las constituciones o de crear una reforma constituyente, y que esa voluntad es legítima y es pura. Y según esta obra, El Tercer Estado, Emmanuel Sieyès establece que solo esa voluntad puede o tiene la capacidad de ir generando nuevas constituciones o ir adheriendo nuevos derechos o ir estableciendo, digamos, el orden jurídico constitucional de un determinado estado. Y que el poder constituido, según Emmanuel Sieyès, que se refiere a las asambleas constituyentes, se refiere a los
a las asociaciones, a los ministerios, a todo el aparato del Estado, que es un poder constituido, debe supeditarse lógicamente a la voluntad del ciudadano o del poder constituyente. Entonces, ese era el debate ideológico que Manuel Sieyes presentó cuando dio su aporte para la constitución de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se establece de que buena parte de los principios y derechos establecidos en este marco jurídico se deben precisamente a este autor, Manuel Sieyes. Era el ideólogo en ese momento y es lo que da paso a lo que hoy por hoy tenemos como constituciones en nuestros respectivos estados. Sin embargo, recordemos que la clase, el monarca, iba a tener una resistencia sobre eso. Iba a tener una resistencia y en tal sentido, pues que iba a tratar de ir buscando el cambio, la modificación de estos marcos jurídicos o el restablecimiento de la monarquía. Y es en este debate de ir rescatando o de ir manteniendo el status quo o la monarquía que aparece, fíjense bien, aparece uno de los principios fundamentales del derecho internacional público, como es el principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado. Precisamente cuando las monarquías de los demás estados empiezan a comprender que es necesario ir generando un cambio, que las sociedades deben de abrirse a nuevos derechos, que ya no es posible gobernar con figuras monárquicas, autoritarias, etc., es que se logra establecer ese principio de Estado a Estado de no intervención en los asuntos internos, que es un principio básico de derecho internacional público. Entonces, vean todos los aportes que pudo tener la Revolución Francesa como tal. Otro de los aportes que se establece y que en nuestras constituciones se encuentra es la capacidad o la facultad que los ciudadanos tienen hoy por hoy o tenemos de poder expresarnos y de poder establecer nuestra voluntad para las decisiones en la continuación del poder de las personas. Bueno, si vemos nosotros, por ejemplo, en el artículo 89 de nuestra Constitución, se encuentran derechos como, por ejemplo, hacer las consultas públicas. Algunos le llaman un plebiscito o un referéndum. El artículo 89 da la facultad de nuestra Constitución para que podamos hacer esas consultas públicas. Pero esto surge precisamente en esta etapa de la Revolución Francesa. Esas consultas públicas pudiéramos hacerlas también al momento de aprobar un tratado internacional, al momento de que nuestro Estado se adhiera a la competencia de un organismo supranacional. Hemos tenido casos, por ejemplo, que allá por 1998, 1999, cuando se invita a El Salvador a que forme parte de una asamblea general de plenipotenciarios, es decir, personas que tienen plenos poderes para actuar en nombre de El Salvador, que nos está representando, fueron invitados para discutir y para mostrar su complacencia, su beneplácito a la adhesión del Estatuto de Roma. Y en aquel momento se recuerda y se establece de que nuestros plenipotenciarios pusieron resistencia a dar sus votos o aprobar o establecer de que el Estado de El Salvador estaba de acuerdo en adherirse al Estatuto de Roma. Y pusieron una serie de situaciones, de excusas que luego se tradujeron ya en las discusiones de la Asamblea Legislativa en nuestro país, que cuando veamos el Estatuto de Roma se las puedo ir explicando como tal, pero fueron 4, por ejemplo. Establecían de que el Estatuto contemplaba penas muy largas, penas perpetuas, establecía que el Estado de El Salvador no podía suscribir ese tratado, pues porque
hablaba de suprimir en algún momento los privilegios constitucionales de fuero que tienen algunos funcionarios, y hablaba de otras, o pusieron otras razones. A lo que quiero llegar es a la posibilidad que tenía El Salvador en aquel momento, en base al artículo 89, de hacer una consulta pública para la aprobación de ese tratado internacional que nos hubiera podido beneficiar también en aquel momento. Eso lo establece el artículo 89, y esta es una conquista de la Revolución Francesa también. Es un logro que se logró, valga la redundancia, establecer en la Revolución Francesa. Luego también, aparte de esto, tenemos la Revolución Francesa también nos lleva a establecer otro principio muy importante del derecho internacional público, como es la autodeterminación de los pueblos. Es decir, esa capacidad que tiene un Estado de poder estructurar y establecer su cultura, su forma de gobierno, su forma de administración, etc. Todo eso viene dado por la autodeterminación de su identidad frente al mundo, frente a la comunidad internacional, viene dado por el principio de autodeterminación de los pueblos y que es respetable frente a otros estados. Entonces, precisamente este principio surge dentro de la Revolución Francesa bajo aquellos ideales de que los ciudadanos son libres en el territorio de la República y pueden expresar también sus ideas y no van a sufrir de ningún tipo de discriminación por su condición física, social, política, etc. Entonces esto conlleva pues a asemejarse frente a otro estado de que había que respetar esa forma o esa nueva forma de gobernar o de socializar en la Revolución Francesa. Entonces, estos aportes son muy valiosos para el derecho internacional público porque también entra en juego, aparece lo que se denomina derecho de gentes. El derecho de gentes viene vinculado al derecho internacional humanitario. Hay autores que establecen pues, que son sinónimos, hablar del derecho de gentes como el derecho internacional humanitario. Otros hacen algunas diferencias, pero para efectos académicos vamos a entender que hablar del derecho de gentes es equivalente a hablar del derecho internacional humanitario. Y dentro del derecho internacional humanitario, precisamente, lo que se establece es la legislación que va a aplicarse en tiempos de guerra, En este momento, pues, no existían los protocolos o los convenios que tenemos en la actualidad sobre el derecho internacional humanitario, pero sí ya se empieza a surgir la intención o la necesidad, mejor dicho, de codificar todas estas actuaciones que eran necesarias para ir, digamos, disminuyendo las guerras, ir teniendo ciertas prerrogativas, por ejemplo, para los prisioneros de guerra, para las víctimas de los conflictos, etc. De hecho, los convenios hablan sobre todos esos temas como tal. Entonces, ahí podemos ir analizando ya los aportes que la Revolución Francesa y en esta etapa de la historia trajo al derecho internacional público. Luego pasamos ya a la edad, digamos, contemporánea y la vamos a ir definiendo a partir de la Primera Guerra Mundial, 1912-1915, hasta la actualidad como tal. La Primera Guerra Mundial. Ahora, dentro de esto de la Primera Guerra Mundial, vamos a analizar, Primera, Segunda Guerra Mundial, vamos a analizar los efectos principales que existieron para aportar al derecho internacional público, así como algunas instituciones que surgieron y cuál es la visión que se tiene hoy por hoy del derecho internacional público como tal. Bien, esto lo vamos a empezar a analizar ya en la segunda clase y después de esto vamos a empezar a conocer
algunos aspectos generales del derecho internacional público, como son su concepción, qué es lo que comprende, y algunas relaciones también con el derecho constitucional. Bueno, pasen buenas tardes.